estudiantes, qué alegría volver a estar juntos para continuar este estudio de la bibliología, la materia introductoria a las Sagradas Escrituras. Gracias por acompañarnos en este programa intensivo de diplomado que ofrece la Escuela Bíblica Evangélica Alemana. En el encuentro de hoy consideraremos un tema que a veces ha sido considerado un tanto marginal y otras veces ha sido causa de profundas y enconadas controversias. Es el tema del canon bíblico. ¿Por qué tenemos los libros que tenemos en las Escrituras y no otros? ¿Por qué están en el orden que están y no en otro orden? ¿Quién se encargó de coleccionarlos? ¿Quién se encargó de darles esa autoridad? ¿Quién se encargó o cómo se desarrolló el proceso que terminó en la Biblia que tenemos actualmente? Entonces, primero vamos a considerar la misma palabra, canon. Este término se utiliza para describir los libros divinamente inspirados y que por eso pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. Determinar el canon bíblico fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos en el caso del Antiguo Testamento, por los escribas, los eruditos, y más tarde por las primeras comunidades cristianas. Finalmente fue, podríamos decir, Dios, por medio de la iluminación, una de las palabras, de los términos que vimos en nuestra primera clase, mediante la iluminación, en el fondo fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico y cuáles no. Un libro de las Escrituras pertenece al canon desde el momento en que fue inspirado por Dios para ser registrado, para ser escrito, para ser transmitido. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera, podemos decir, la palabra correcta es iluminara a los creyentes, a sus seguidores, sobre qué libros debían ser incluidos en el canon de las Escrituras y cuáles no. Este es globalmente la declaración dogmática, la declaración doctrinal fundamental. Pero eso no quita que esta elección, esta colección y esta transmisión de los textos se haya desarrollado en un proceso histórico muchas veces complicado. Comparado con el Nuevo Testamento, prácticamente no hubo controversias o hubo muy pocas sobre el canon del Antiguo Testamento. Y los hebreos, los judíos, reconocieron a los mensajeros de Dios, a los profetas, y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo debates, hubo algunas diferencias en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, alrededor del 250 de nuestra era, de la era cristiana, hubo un acuerdo casi universal sobre las escrituras que constituyen el canon hebreo, o sea, el Antiguo Testamento. El único punto que permaneció en disputa fue la cuestión de los apócrifos, de los deuterocanónicos, con algún debate y discusión que inclusive en algunos círculos judaicos continúa hasta hoy. La gran mayoría de los eruditos, de los doctores de la ley hebreos, consideraron estos libros, los deuterocanónicos, como un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, beneficiosos, pero no al mismo nivel de las escrituras inspiradas. Otros, en tanto, especialmente todavía en la antigüedad, los judíos de la diáspora, los incluyeron en el canon de las escrituras. Para el Nuevo Testamento, en cambio, el proceso de reconocimiento y recolección de los escritos comenzó en los primeros tiempos de las comunidades cristianas. Desde sus inicios, algunos de los libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos
de manera casi indiscutible. Pablo consideró que los escritos de Lucas, por ejemplo, tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Pedro reconoció en los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias de la antigüedad, se distribuían, se compartían. Eso es fácil para nosotros de entenderlo como información, pero a la mentalidad moderna le resulta extraño vivenciar cómo era la distribución de escritos en la antigüedad. No había imprenta, no había, no había medios digitales de compartir. Por lo tanto, la manera en que circulaban los escritos eran, bueno, llegaba un escrito a mi comunidad, donde era enviada, se leía, vamos a suponer las epístolas de Pablo, se leía en la comunidad y después la misma comunidad la copiaba para compartirla con otra comunidad. Y así se iba distribuyendo, publicando, que significa hacer público los escritos. Y hasta muy entrada la Edad Media, ¿sí? Ya la Edad Moderna podríamos llamar, con Gutenberg en Alemania, aunque existían algunas formas rudimentarias de impresión y de copia, fue con Gutenberg en el siglo XV que comienza la difusión masiva, y también esto debe ser relativizado, no es como hoy en día, pero sí ya era más accesible copiar libros. De hecho, el primer libro impreso, valga el dato histórico, fue justamente la Biblia. ¿Sí? Entonces, así circulaban entre las comunidades, entre las iglesias que existían. Clemente de Roma, un padre de la iglesia, mencionó por lo menos, así en los escritos mayoritarios, 8 libros del Nuevo Testamento. Y esto fue antes de terminar el primer siglo. Ignacio de Antioquía reconoció, podríamos decir, en realidad mencionó, al menos en las referencias que se pueden tomar en sus escritos, 7 libros del Nuevo Testamento. Y esto también puede ser fechado en los inicios del siglo II, allí por el año 110-115. Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, menciona 15 libros del Nuevo Testamento o hace referencias a ellos. Y esto también alrededor del 110 de nuestra era. Un poquito más tarde, unos 70, 80 años después, Ireneo, ¿no? Otro famosísimo padre de la iglesia, Ireneo de León, menciona 21 libros que hoy forman parte del canon del Nuevo Testamento, o sea, ya casi la totalidad. Hipólito, otro padre latino, a fines del siglo II, inicios del siglo III, menciona 22 de los libros que actualmente componen el Nuevo Testamento. Los libros más controvertidos, así los que generaron mayor discusión e inclusive en algunas colecciones canónicas actualmente vigentes ni siquiera se incluyen, fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan. Y calculo que muchas y muchos de ustedes ya deben estar diciendo, ¿y cuál libro no se incluye en algún canon? Bueno, en algunos cánones minoritarios, por ejemplo, de algunas iglesias orientales, no se incluye Apocalipsis. Es un dato bastante raro, bastante curioso, ¿sí? Y que estuvo en discusión en el canon que se usa en las iglesias orientales, o sea, las iglesias ortodoxas, estuvo en discusión mucho tiempo, en varios concilios, si debía incluirse Apocalipsis o no. Bien raro, ¿verdad? ¿A qué vamos con estos datos históricos? Circula un mito histórico
de que el emperador Constantino, queriendo organizar las iglesias, encargó o dijo él mismo en tal día, estos libros son los inspirados, estos se incluyen, el resto no. No es así. Eso es una mentira. No sucedió así. Los escritos del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento es anterior a la existencia de la Iglesia, ¿sí? Entonces, a los cristianos y cristianas nos incumbe más la formación y la conservación y la transmisión del Nuevo Testamento. Entonces, como decía hace unos minutitos, ¿cómo circulaban los escritos de los apóstoles en la antigüedad, en las primeras comunidades cristianas? Bien, en tal comunidad cristiana se originaba un escrito o llegaba un escrito. Vamos a suponer el caso de las epístolas. Tenemos la epístola de Colosenses. Llega a la iglesia de Colosas aquella carta que el apóstol Pablo les escribió, y bien, era dirigida a ellos, ¿verdad? Entonces llega la epístola a los Colosenses, en la comunidad dice, oh, recibimos una carta de Pablo, el apóstol, vamos a leerla. Y la leen, la meditan, la comparten, pero dicen, bueno, este mensaje es útil para todas las iglesias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le llaman hermano Juan, venga acá, por favor, usted que sabe escribir, copie esta carta, por favor, que la vamos a compartir con la iglesia de la Odisea, que está acá a un par de kilómetros. Entonces, Juan, el de la iglesia de Colosas, agarra y copia esa carta, ¿no? Y la envían, la comparten con los de la Odisea. Los de la Odisea, vamos a suponer que también recibían una carta o tenían una copia completa de alguno de los evangelios y hacían lo mismo y lo compartían con la otra iglesia y así iban circulando, no el Nuevo Testamento completo, sino los escritos a los cuales las comunidades tenían acceso. Algunos tenían acceso a más escritos porque estaban en algunas ciudades importantes, donde era una confluencia de caminos y la comunicación entre cristianos, las iglesias del primer siglo eran muy fraternas, muy hospitalarias, entonces cuando viajaban los diferentes mensajeros de las iglesias y misioneros y equipos apostólicos, cuando llegaban eran recibidas y obviamente, aunque había mucha hospitalidad, vamos a decirlo, de alguna manera le cobraban el alquiler que era compartiendo o los escritos o los mensajes que traían, para decirlo de alguna manera. Entonces, los escritos eran ya de uso en las iglesias. Cuando comenzaron los primeros concilios, las diferentes iglesias de diferentes regiones iban llegando con sus representantes, sus mensajeros, obispos, el nombre que le quieran poner de acuerdo a su tradición, pero básicamente los que venían en representación de la iglesia, como sería hoy en día en alguna asamblea o sínodo de nuestras iglesias, llegaban los representantes y decían, en nuestras comunidades hace tantos años que se leen estos libros. Y esta en nuestras comunidades tanto. Y nosotros tenemos testimonio de que esta la recibimos directamente del apóstol Pablo. Y esta la recibimos directamente del apóstol Pablo. Y esta, o Pedro, y esta de tal discípulo, y esta de tal discípulo. Y así se iban transmitiendo. Y cuando llegaron la época de los concilios, esos libros que habían estado en circulación dentro de las comunidades y que podían testimoniar por varios testigos, o sea, varias iglesias que decían, no, este escrito es original, originalmente lo recibimos de tal apóstol y fue copiado y distribuido. Entonces, cuando se podía llegar a ese consenso, a ese testimonio de libros que realmente se leían en las comunidades, se compartían en las comunidades y se predicaban en las comunidades, a partir de las cuales se instruía a los catecúmenos y se instruía en la fe,
entonces estos libros eran aceptados también por las otras iglesias. Por lo tanto, aquel mito de que un emperador dijo, este libro sí, este libro no, porque me conviene a la política, porque no, es una mentira burda, ¿sí? Y muy fácil de desarmar con la historia. Comentario, nota al margen. Que el canon no haya sido una decisión de este tipo no significa que no haya sido usado así. Ciertamente, la forma de leer los libros, de presentarlos y de establecer una interpretación autoritativa, no derivada de los mismos libros, sino derivada de la autoridad eclesiástica, sí dio una manipulación política cada vez más opresiva de estos escritos. Pero, volvemos otra vez a dar vuelta el panqueque, eso no significa que los libros fueron elegidos así. Ningún emperador eligió los libros, ningún emperador determinó este sí, este no, ningún papa, no fue así. Por eso, mayoritariamente todas las iglesias cristianas compartimos el canon. A veces vamos a decir, no, pero la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, tiene un canon de 73 libros. Las iglesias ortodoxas, algunas tienen un canon de 72, otras de 75. La Iglesia Copta Abisinia tiene un canon de 81 libros. No puede ser. Ahora bien, algunas colecciones canónicas tienen más libros, pero ninguna tiene menos. Por lo tanto, ahora sí, reduciéndolo al mínimo denominador común, todas las iglesias cristianas compartimos el mismo canon. Por lo tanto, en las doctrinas fundamentales, todos los cristianos nos podemos reconocer como cristianos. Después voy a hacer un pequeño comentario a esto, porque algunos movimientos pseudo-cristianos dicen compartir el mensaje cristiano, pero no solo no toman el canon en serio, el canon bíblico, sino que agregan otros libros sagrados u otras nuevas revelaciones, lo cual es improcedente a la propia confesión de la fe cristiana. ¿Se entiende? Entonces, hubo un proceso histórico de formación del canon. Los creyentes confesamos, creemos, afirmamos que esta recopilación de escritos no fue una tarea al azar, sino que responde a una de las operaciones del Espíritu Santo, que es la iluminación, y que por lo tanto el canon que tenemos ha sido dirigido, conservado y transmitido por el propio Espíritu Santo, que es el mismo que inspiró las Escrituras, para conservar lo que Dios quería revelar. ¿Sí? El primer canon, en el sentido de un documento que nombra los libros, es el llamado Canon Muratori, que fue compilado alrededor del año 170 después de Cristo. El Canon Muratori incluye todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Entonces, en este listado de libros encontramos básicamente nuestro índice del Nuevo Testamento, quitando Hebreos, no está, ¿sí? Algunos especulan que era porque no había sido escrita todavía, Santiago y Tercera de Juan. En este caso de la Tercera de Juan, también lo mismo, algunos eruditos dicen que no había sido escrita todavía. Pero bueno, eso no es discusión para nuestra clase de hoy, es para una próxima. Pero básicamente lo que es el listado mayoritario del Nuevo Testamento está compilado en este canon Muratori. ¿Sí? En el año 363, después de Cristo, en el concilio de la Odisea, se declara que solo el Antiguo Testamento, junto con lo que
el ámbito protestante llamamos de apócrifos y en el ámbito católico romano se denomina de deuterocanónicos, y los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en las iglesias. Entonces se establece un canon y se dice que para la predicación, para la enseñanza, para la lectura pública en las iglesias, solo estos libros, el Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, y los libros actuales, los que ya tenemos en el Nuevo Testamento, eran para la lectura pública en las iglesias. Entonces, estamos hablando de mediados del siglo IV, donde ya la enseñanza de las iglesias estaba unificada, ¿sí? Y este canon es el canon de 73 libros. Esto es importante. Algunos hermanos y hermanas de nuestra tradición evangélica dicen, no, eso fue incluido por la Iglesia Católica Romana. Eso no es verdad tampoco. Era el canon que circulaba en las iglesias antiguas, inclusive algunas que nunca tuvieron comunión con Roma, como es el caso de las monofisitas, que son la iglesia siriana, la iglesia armenia y la iglesia copta. Ellos nunca tuvieron comunión con Roma en el sentido eclesiástico, nunca estuvieron bajo la autoridad del Papa, y sin embargo también tenían estos libros, y los tienen hasta el día de hoy. Las traducciones tradicionales de la Reforma, la Biblia de Lutero, la Biblia inglesa, la primera Biblia inglesa, inclusive la King James, la Biblia del oso, la primera Reina Valera, incluyen los deuterocanónicos. ¿Y entonces por qué se quitaron? Bueno, básicamente responde a dos factores, uno histórico, teológico, y otro económico. El histórico teológico, que personalmente considero más válido y de mayor peso como creyente, es que las iglesias, especialmente las de las Islas Británicas, los llamados puritanos, ¿no? Presbiterianos, especialmente las líneas más radicales del presbiterianismo, y los bautistas, consideraron que los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, que habían sido incluidos en la Biblia griega, pero no estaban en hebreo, y como los rabinos palestinenses no los aceptaban, decidieron ellos también quitarlos, porque decían, bueno, no fueron compilados ni llevados en el canon hebreo, y por lo tanto quedan afuera. Pero aún en esta época reconocidos como libros útiles para la enseñanza y para la piedad. No inspirados, pero útiles para la enseñanza y la piedad. No así en la Biblia de Lutero y todo. Entonces, las iglesias británicas puritanas, no la anglicana aún hoy continúa con su canon o sea, por lo menos tradicionalmente, con su canon de 73. ¿Ah? Pero los puritanos fueron los que establecieron esto de que el Antiguo Testamento, solo los libros del canon hebreo, por lo tanto, los 39 libros. ¿Sí? Y después que esto empezó a calar hondo en las iglesias británicas y posteriormente en las iglesias norteamericanas, todas de raíz puritana, cuando surgen las primeras sociedades bíblicas, toman esto superficialmente con este argumento histórico-teológico, pero por debajo el argumento comercial. Una Biblia padrón protestante tiene mucho menos páginas y por lo tanto más barata de imprimir que la Biblia con 73 libros. Esta es la verdad histórica. Entonces, el canon de 73 libros es mucho más antiguo
que la fijación histórica de la Iglesia Católica Romana. Las iglesias antiguas orientales, que tampoco nunca fueron consideradas dentro de la ortodoxia oriental, lo que es el Patriarcado de Constantinopla, las iglesias de habla griega o de cultura griega, también tienen el mismo canon, por lo tanto es un canon unificado. Hablamos también del concilio de Hipona, en el mismo año del concilio de la Odisea, 393 después de Cristo, y el concilio de Cartago en el año 397, ¿sí? 4 o 5 años después, también confirmaron la misma autoridad y fijación de tanto de los libros del Antiguo Testamento cuanto de los 27 del Nuevo Testamento. Entonces nuestro Nuevo Testamento, y repito, si nos fijamos en las diferentes confesiones cristianas, el canon varía en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es fijo. Todos los cristianos, y esto es lo importante, les voy a contar una anécdota. Hace unos meses atrás, en una presentación de un libro, mi hijito le preguntó, bueno, me hizo una pregunta a mí acerca de una cosa del Nuevo Testamento, y yo, queriendo zafarme de la pregunta, porque era una pregunta que había que responderla fuera del texto, le derivé al pequeño a un colega que es un estudioso del Nuevo Testamento. Y el colega le respondió a mi hijo, bueno, es una maravillosa pregunta, pero tampoco tengo la respuesta. Y si tu papá no sabe, yo tampoco sé. Entonces mi niño viene y me repite la pregunta, y de vuelta yo, muy experto en el uso de las palabras, le respondí. Si mi colega que no pudo responderte es un experto en Nuevo Testamento, yo que humildemente apenas soy un principiante en el Antiguo Testamento, mucho menos. Y la respuesta de mi niño me dejó temblando. Y dice, ¿acaso no eres cristiano? Refiriéndose a por qué yo no me había especializado en el Nuevo Testamento. ¿A qué viene este comentario y esta anécdota un tanto chistosa? A que lo que importa para el mensaje cristiano es esta unidad en el Nuevo Testamento, en el mensaje de Jesús y de sus apóstoles para sus iglesias. El Antiguo Testamento es útil porque es escritura sagrada, pero como dice Pablo en Romanos 15:4, son escritos más que nada para la consolación. Son libros instructivos, pero ya no son libros de doctrina para los cristianos. Y esto es algo a tener en cuenta en cuanto al canon. La doctrina cristiana, el dogma cristiano, solo puede ser derivado del Nuevo Testamento y no del Antiguo. Los concilios entonces se basaron en algo similar a estos principios que vamos a enunciar para determinar si un libro del Nuevo Testamento, no definieron sobre el Antiguo porque el Antiguo ya venía del judaísmo y fueron recibidos estos escritos por las iglesias así como venían, en paquete, ¿no? Entonces los concilios discutieron, cuando discutían sobre libros bíblicos, discutían con respecto al Nuevo Testamento. Entonces, para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo o no, las preguntas que se hacían eran las siguientes. ¿El autor fue un apóstol? O en algunos casos, o tuvo una relación directa con una fuente apostólica. En el caso de los evangelios, en el caso de las epístolas, era todavía más fácil. ¿Fue un apóstol que lo escribió o no? Si no lo escribió un apóstol, entonces podemos decir que esas epístolas pueden ser útiles, pueden ser por muchos escritos de los padres apostólicos, comparados con los escritos del Nuevo Testamento, tienen el mismo contenido, las mismas palabras incluso, los mismos destinatarios. Sin embargo, no fueron incluidos en el canon porque no fue un apóstol su autor. Entonces, la primera pregunta era, ¿fue un apóstol o alguien directamente relacionado con una fuente apostólica?
El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo, o sea, ¿tiene circulación entre las comunidades o solo es leído como un libro para algunos elegidos, como el caso de los evangelios gnósticos? Eran escritos ocultos. En este caso sí aplica la palabra literal apócrifo, o sea, un libro oculto, un libro secreto. Tercero, el contenido del libro es posee una enseñanza ortodoxa, tiene una consistencia doctrinal con el cuerpo general de la enseñanza cristiana. Otra pregunta que se hacía era, ¿este libro contiene evidencia de una moral, una ética y de valores espirituales condicentes con la obra del Espíritu Santo? De nuevo, es necesario recordar que la Iglesia no determinó el canon, sencillamente lo reconoció. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue Dios, Espíritu Santo, solamente Dios quien determinó qué libros pertenecían o no a la Biblia mediante la operación que es la iluminación del Espíritu Santo. Fue simplemente cuestión de que Dios impartiera a sus comunidades, a sus seguidores, lo que Él ya había decidido, lo que Él ya había revelado, lo que Él ya había inspirado. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia por sí mismo fue imperfecto, pero Dios, en su soberanía, a pesar de la ignorancia humana, de la terquedad, de la necedad, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado. Por lo tanto, podemos recibir estos escritos con confianza, con fe, como autoridad para la enseñanza y para la dirección de nuestra vida. Dios mediante, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga ricamente.